quiero contaros cómo se llegó a acuñar el concepto de inteligencia emocional, porque la comunidad científica llevaba ya mucho tiempo, muchos años, muchas décadas, definiendo qué es la inteligencia, qué es la emoción. Vamos a tomar como dos perspectivas diferentes. Por un lado vamos a hablar de inteligencia y por otro lado vamos a hablar de emoción. Vamos a ver cómo un montón de autores, un montón de psicólogos de todo el mundo, de toda la comunidad del siglo XIX, del siglo XX, estuvieron investigando y descubriendo por qué las personas tenemos distintas actitudes para encontrar nuestros caminos. Y algunos de ellos hablaban de un enfoque psicométrico, otros hablaban de un enfoque cognitivo, que luego vamos a ver, pero nosotros nos queremos quedar con el origen etimológico de la definición. Quien sabe elegir, es que eres capaz de elegir. No, las circunstancias no pueden ser más grandes que tú. Tú puedes hacer que tu mundo cambie si eres capaz de usar todo tu potencial. Y las emociones, como vas a ver durante el curso, te ayudan a conseguirlo porque te traen muchísima información. El origen etimológico de la palabra inteligencia tiene que ver con aquel que sabe elegir lo que necesita en cada momento para conseguir lo que quiere. Hemos elegido algunas otras definiciones, pero siempre desde el punto de vista de aquellos aspectos o factores en los que tú vas a ser capaz de intervenir. Por eso lo llamamos ingredientes intervenibles. Tu capacidad de entender o comprender, tu capacidad de resolver problemas, las habilidades, las destrezas, la experiencia que vas adquiriendo y que vas incorporando a tus procesos cognitivos para poder elegir aquello que necesitas para ser feliz. Estamos aquí solamente para ser feliz. Lo que pasa es que lo hemos liado un poco, hay un poco de lío, pero estamos aquí para conseguir cada uno de nosotros aquello que nos hace sentirnos bien. Y todos nuestros esfuerzos van orientados a esto, aunque de momento sea de una forma inconsciente. Conjunto de funciones que tienen como objeto el conocimiento. Ya hablaremos de esto, porque ¿qué es el conocimiento? ¿Podrías definirlo? Hay mucho debate sobre ello. Para seguir y quedarnos con una definición definitiva, hemos elegido la que nos da la American Psychology Association, porque habla de que la inteligencia es esa capacidad de poner funciones intelectuales, imagínate, como una especie de software intelectual que te permita comprender qué proceso necesitas utilizar para conseguir adaptarte al entorno. Y esa adaptación al entorno no tiene nada más que ver con que tú consigas lo que necesitas, con que te conviertas en el director de tu vida. Por tanto, como inteligencia nos quedamos con ella. Y ya verás que durante todo el curso, todo nuestro enfoque tiene que ver con lo que te acabo de decir, con que tú eres capaz de hacer cambios y la inteligencia emocional te permite transformar y hacer los cambios que necesitas. Vas a tomar conciencia de cosas que ya no te gustan, que ya no funcionan, comportamientos que ya no tienen sentido y que vas a poder cambiar gracias a que vas a ser capaz de leer y de gestionar y de reconocer tus emociones. Volvemos un poco al histórico. ¿Cómo se llegó a acuñar este concepto de inteligencia emocional? Pues desde el punto de vista de la definición de inteligencia había dos enfoques, un enfoque psicométrico que hablaba de las diferencias individuales y un enfoque cognitivo que nos hablaba del modo en el que procesamos la información. Fijaros que las cosas que pasan aparentemente son las mismas para todos. Ahora, cómo tú interpretas lo que está pasando, eso depende de ti y eso tiene que ver mucho con tu inteligencia emocional. La realidad es que en este curso no te vamos a contar muchas cosas que no sepas, pero es verdad que les vamos a poner un orden y te vamos a dar la oportunidad de que tomes conciencia de muchas de esas conductas, como te decía, de esos comportamientos que estás teniendo ahora y que no te están funcionando adecuadamente para conseguir aquello que quieres. Ahí es donde intervenimos, en ese proceso de la información. Es tu actitud, es tu intención, es tu capacidad de reconocerte lo que te va a dar la oportunidad de hacer los cambios. Bien, este enfoque cognitivo se ve perfectamente en esta película que te recomendamos de Juno. Están todas las competencias que ya veréis que luego Goleman nos cuentan, las podrás ver en la película. Es posible que te guste verla ahora, que estás empezando, para que veas
cómo procesa la información, cómo procesa las circunstancias que están sucediendo Juno, y también te gustará verla al final del curso porque habrás adquirido tus propias competencias para identificar emociones, para identificar situaciones, y verás cómo entonces eres capaz de ver cómo la actitud cambia cuando tomas conciencia de quién eres. Seguimos. La persona como protagonista es todo el enfoque que le vamos a dar al curso. Eres el protagonista de tu vida. Por tanto, todos los recursos que tienes, los tienes para adaptarte al medio. Esto es lo que nos dice David Wessler. Vas a ver que en los apuntes encontrarás un histórico de autores, y seguramente que si tienes interés y quieres seguir investigando sobre el concepto de inteligencia emocional te vas a encontrar con muchos más. Pero nosotros hemos seleccionado aquellos que están enfocando a la persona como protagonista, aquellos que están reconociendo que la persona puede hacer los cambios que necesita. Cogemos a Wessler, cogemos a Piaget, que nos habla de la teoría del aprendizaje. Si algunos de vosotros habéis estudiado psicología, pues ya sabéis quién es, y si algunos os dedicáis a la educación, probablemente también habéis tenido que ver con las teorías de Piaget. Piaget nos dice que el mapa de un niño va evolucionando a medida que va evolucionando su biología y su aprendizaje. Sus experiencias están influyendo en cómo sus procesos mentales se generan. Un niño no piensa igual que piensa un adulto. Poco a poco, su maduración en sus procesos intelectuales y en esa incorporación que hace de la experiencia le hace llegar a tener un mapa mental de adulto, un mapa mental como el nuestro. Por eso es importante tener en cuenta las etapas evolutivas del niño. Lo tenéis un poquito más ampliado en el campus, colgado en el campus. Otro autor que nos gusta es Louis Thurston, porque habla ya de 7 factores primarios que, digamos, van a ser los precursores de lo que luego nos va a contar Gardner en su teoría de las múltiples inteligencias. Thurston nos dice que tenemos un factor de comprensión verbal, tenemos la fluidez verbal, el factor numérico, la actitud espacial, memoria mecánica, rapidez perceptiva, razonamiento inductivo. Bueno, empieza a distinguir diferentes elementos, diferentes componentes que, digamos, vamos a utilizar en función de lo que necesitamos para abordar el momento actual. Luego Thurston nos gusta por lo mismo, porque te da la oportunidad de ser un ser activo en tu vida. Y aquí nos viene el gran cambio que nos propuso Gardner. Gardner nos dice que la persona no es un ser pasivo en su vida, que la persona es un ser activo. Y lo hace y desarrolla una teoría realmente desde una visión absolutamente empírica, porque no experimenta. Pero para observar y desarrollar su teoría tiene en cuenta 4 grandes factores. Las personas especiales, o aquellas que tienen un talento especial o una patología especial. Observa cómo diferentes culturas abordan las situaciones de diferente forma, con diferentes recursos. También observa cómo se van desarrollando biológicamente nuestro sistema neuronal, cómo la sinapsis neuronal va generando en nosotros nuevos caminos para poder abordar nuevas situaciones, y estudios de inteligencia artificial que se encuentra que están trabajando en la comunidad científica. Luego Gardner dice, a ver, yo no he experimentado, yo he observado, y con mi observación, puesto que hay teorías que no están funcionando, las del coeficiente intelectual, porque hay algunos niños que aún teniendo un coeficiente intelectual no tienen buenas relaciones con sus compañeros. Gardner observa un montón de cosas y al final termina desarrollando la teoría de las múltiples inteligencias, que los que estáis en educación seguro que habéis oído hablar de ella, en la que nos dice que las personas tenemos 7 grandes inteligencias: la lingüística verbal, lógico-matemática, musical, espacial, kinestésica corporal, naturalista y emocional. Y en la inteligencia emocional distingue 2 grandes grupos: un grupo intrapersonal e interpersonal. Toda la inteligencia intrapersonal habla de cómo te relacionas tú contigo, y toda la inteligencia interpersonal te da competencias para ver cómo te relacionas con tu entorno. Luego, dentro de la inteligencia emocional nos encontramos con 2. También añadió, luego a medida que fue observando más, la inteligencia espiritual, la inteligencia, digamos, que tiene que ver con la esencia. Hablaremos también de esa un poquito en alguno de los otros temas. Gardner, igual que Steinberg, de nuevo dan protagonismo a la persona. Y Steinberg dice que tenemos 3 grandes capacidades: una capacidad analítica, una creativa y una práctica.
Steven también nos gusta y también le queremos destacar porque efectivamente si estamos diciendo que eres el protagonista de tu vida, que puedes intervenir en tu vida, y Steinberg lo que nos dice es efectivamente tienes 3 habilidades, eres capaz de analizar, eres capaz de crear y por tanto eres capaz de poner en acción aquello que necesitas para conseguir tus objetivos. Su teoría de la inteligencia exitosa o triárquica, si tenéis interés podéis encontrar mucha documentación, hay mucho sobre esta teoría. Y después el enfoque de la emoción. La psicología humanista apuesta por el desarrollo del potencial humano, por las relaciones y por la creatividad para llevar a la persona a la felicidad. Ya veréis que luego en el módulo de automotivación hablaremos de psicología positiva con Martin Seligman y otros autores. Y dentro de la psicología humanista vamos a ver algunos autores, os hemos recomendado libros, os hemos recomendado algunos capítulos de libros también, Maslow, Todd Knight, Viktor Frankl, Albert Ellis. Todos ellos enfocan el desarrollo de la persona y el desarrollo de nuestras capacidades de sobrevivir y de evolucionar dentro de la emoción. Nos dicen que la emoción y toda esa parte de nuestra parte menos racional tiene mucho que ver con nuestra capacidad de sobrevivir. Y aquí tenemos a los 2 padres de la inteligencia emocional ya como concepto acuñado, que son Peter Salovey y John Mayer. Estos 2 doctores desarrollaron un test, quisieron medir esa capacidad que toda la psicología humanista empezaba ya a vislumbrar, de que nuestras actitudes, nuestras conductas, nuestras emociones tienen mucho que ver con el logro de nuestros objetivos. Pues ellos quisieron medirlo y desarrollaron un test, que es el MESQUIT, en el que te hace una pequeña fotografía del momento actual de cómo es tu inteligencia emocional, en qué aspectos estás y en qué competencias la tienes más o menos desarrollada. Peter Salovey, John Mayer y toda esta comunidad de científicos y de psicólogos que han estado evolucionando llevaron a Goleman a escribir su famoso libro y hacer un compendio de todo lo que la comunidad científica estaba llevando hasta ahora. Y lo popularizó. Y esto fue una suerte porque el concepto entonces de inteligencia emocional empezó a convertirse en algo asequible, en algo tangible, pasó de ser una mera investigación científica a algo que todos podíamos tocar. Por eso os hemos recomendado que leáis el libro de Daniel Goleman, Inteligencia Emocional, que aunque es un poco denso y cuesta leerlo, merece la pena porque realmente es un compendio de todo lo que se había hecho hasta ahora. Goleman nos habla de 5 grandes competencias emocionales. Nos habla del autoconocimiento, hemos dedicado un tema completo a hablarte de cómo te puedes autoconocer. Nos habla también de la autorregulación o la gestión emocional, aquella capacidad que tienes para, una vez que la emoción aparece, gestionarla. Nos habla de la automotivación. Fijaros en el tiempo que estamos viviendo ahora, la motivación ya no te va a venir de fuera, te tiene que venir de ti mismo. Y todo esto, estas 3 competencias los engloba en lo que llamamos la inteligencia intrapersonal, o sea, en lo que es tu relación contigo. Y después nos habla de conciencia social y nos habla de las habilidades sociales. Por tanto, tomas conciencia de que existe el otro y qué habilidades tienes para relacionarte con el otro. Y a esto lo llamamos la inteligencia interpersonal. Intra e inter las vamos a tratar de forma diferente en el curso y las vas a ver con todas las competencias que te estamos contando aquí. Te dejamos por último la definición oficial de inteligencia emocional que vamos a usar. Capacidad de reconocer. Te vamos a enseñar, te vamos a mostrar herramientas para que aprendas a reconocer tus emociones. Aceptarlas. La emoción siempre trae buena información. Nos gusta decir bienvenida a la emoción. Luego tenemos que ser capaces de reconocerlas, de aceptarlas, canalizarlas o gestionarlas con las competencias que te vamos a mostrar, con esa gestión emocional, para dirigir tus conductas, que ya verás cómo se afectan de tu emoción. Por tanto, si aprendes a reconocer la emoción, la aceptas, le das las gracias por la información que te trae, la gestionas y la canalizas y orientas esa energía, vas a conseguir tus objetivos. Y eso es lo que nos dice Goleman. Y añade, y a nosotros también nos gusta, para compartirlos después con los demás.